Gracias, señora presidenta. Señorías, hoy estas Cortes derogarán la nefasta Ley de Memoria Democrática de Aragón. Una ley que, como el resto de leyes de memoria, no deja de ser una herramienta política de agitación social que, abriendo las heridas de aquellos que difícilmente las cerraron en el siglo XX y construyendo un relato o verdad oficial, fue diseñada para enfrentar a los españoles en el siglo XXI. Una ley que fue aprobada 40 años después de la aprobación de la Constitución del 78, el marco legal que ha permitido la convivencia pacífica entre españoles y la constitución de un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Señorías, ¿qué necesidad existía después de 40 años de democracia, una vez asentado el Estado democrático, de romper con los principios de la transición? Quizás sería una pregunta que habría que formularle al señor Rodríguez Zapatero, el alma mater de las leyes de memoria histórica, el mismo que en una entrevista el año pasado, sin pestañear, se jactaba de reconocer que fue él quien pactó con ETA para que dejara las armas a cambio de su entrada en las instituciones. Cuánta ignominia y cuánta sangre derramada en vano. Para llevarnos a dónde, señorías del Partido Socialista, ¿a dónde nos quieren conducir esta vez? Señorías, frente a esa estrategia de confrontación, hoy tramitamos la proposición de ley de derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón y lo hacemos conforme al artículo 207.1 del reglamento de estas Cortes en lectura única. Una derogación que ha llevado a este grupo varios años de elaboración hasta que al final va a poder ver la luz. He de recordar a sus señorías que el tema ya fue objeto de debate en la legislatura pasada y que fue, en ese caso, la voluntad de los aragoneses, expresada en una mayoría contraria, quien desestimó en el Pleno la iniciativa que Vox presentó. La situación actual es diferente. La voluntad mayoritaria de los aragoneses es contraria a esta ley, como así lo ratificaron las urnas el 23 de julio. Quedando recogida esta medida en el acuerdo de gobierno suscrito entre Partido Popular y Vox. En noviembre se anunció su tramitación, se hizo público el texto de esta y hace 2 semanas se tomó en consideración. No creo que se pueda decir que a ustedes les ha cogido desprevenidos o que no hayan tenido tiempo de valorarla. Por otro lado, en Vox no tenemos ninguna duda que sus señorías, dado el talante democrático del que hacen gala, aceptarán la expresión de la voluntad de los aragoneses también en esta ocasión. No vamos a insistir demasiado en aspectos que quedaron ya claramente expuestos en la intervención que realizamos en la toma en consideración. Estamos ante una ley que atenta contra la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión, de cátedra, y una ley que además considera interesadamente obligación de los poderes públicos la construcción de un relato histórico oficial que luego sirva de herramienta política de adoctrinamiento en las escuelas y de confrontación en el debate político. Ustedes han desenterrado a Franco. Gracias a ustedes, Franco está en el debate político más vivo ahora que hace 30 años. Ante la decadencia ideológica y numérica del socialismo en Europa, ¿quieren ustedes asemejarse a esos políticos de la Segunda República a los que ustedes idealizan? Y a la derecha la quieren tachar de franquista, en un intento de simplificación en la que ustedes son los únicos defensores y garantes de la libertad. Una estrategia que les han comprado la mayor parte de los medios apesebrados y a la que la derecha más acomplejada ha sucumbido. Pero díganme ustedes qué opinión les merece la siguiente aseveración pronunciada por el dirigente socialista Largo Caballero tras la debacle electoral del PSOE en la segunda legislatura de la República, año 1933. Decía así: en las elecciones de abril de 1931, los socialistas renunciaron a vengarse de sus enemigos y respetaron vidas y haciendas. Que no esperen esa generosidad en nuestro próximo triunfo. La generosidad no es arma buena.
La consolidación de un régimen exige hechos que repugnan, pero que luego justifica la historia. O esta otra afirmación, también de Raúl Caballero: la transformación total del país no se puede hacer echando simplemente papeletas en las urnas. Estamos ya hartos de ensayos de democracia. Que se implante en el país nuestra democracia. O como las que pronunció el que fuese presidente de la República Española entre 1931 y 1936, Niceto Alcalá Zamora: insistir en quitarle derechos fundamentales a los cristianos y perseguir a la Iglesia era planear una constitución para una guerra civil. Han hecho de la República, más que una sociedad abierta a la adhesión de todos los españoles, una sociedad estrecha con número limitado de accionistas y hasta con bonos de privilegio fundador. Esta es la Segunda República. La persecución religiosa, el golpe de Estado del 34 promovido por el Partido Socialista y la UGT, el asesinato de Calvo Sotelo y luego la guerra con las atrocidades cometidas en ambos bandos. Señorías, este es el legado que alimenta una cultura política conformada por los valores democráticos de libertad e igualdad, procedimientos pacíficos para dirimir las diferencias y respeto a la igualdad, al que hacen referencia para definir la propia memoria democrática. Y, finalmente, una última reflexión sobre el sectarismo que impregna esta ley. En la consideración de víctimas, en el artículo 6, apartado 1b, hablan de las personas que fueron objeto de condenas dictadas por los tribunales ilegítimos instaurados tras el golpe de Estado de 1936. Y yo les quiero preguntar, y se lo quiero preguntar sinceramente, me gustaría que luego, que tienen la oportunidad de decirlo, me den contestación. De todas las víctimas, de todas esas víctimas, cuando hablan de esos que fueron juzgados en esos tribunales, todos los consideran víctimas. Y si es así, para ustedes los milicianos de la CNT que masacraron a los 41 mártires de Barbastro, o todos aquellos milicianos que las checas torturaron y asesinaron y que fueron juzgados por esos tribunales, ¿también los consideran a ustedes, los consideran víctimas? Bueno, nosotros los consideramos verdugos, pero ustedes los consideran víctimas. Señorías, no vamos a entrar en el análisis de las enmiendas porque, como comprenderán, nuestra posición está claramente definida, es la de la derogación de la totalidad de la ley, dado que para dar cumplimiento a determinadas obligaciones y compromisos que hemos acordado los partidos que sustentamos al Gobierno, como es en lo referente a las exhumaciones y que ya quedó perfectamente aclarado, no es necesaria el mantenimiento de ninguna de esas enmiendas, ni siquiera de la propia ley. Pero sí que nos vamos a detener en el texto de motivación que el aragonesista ha presentado en todas las enmiendas para justificar el mantenimiento de la ley. Se refiere a la necesidad de proteger los valores de convivencia, respeto, igualdad y cultura de la paz. Señorías, esta redacción demuestra, lo dicho anteriormente, señor Morón. Sí, termino muy brevemente, que ustedes con esta ley quieren volver a un Estado preconstitucional, anterior al refrendo mayoritario que tuvo la Constitución del 78. Porque, señorías, para Vox, como ya he manifestado al principio de la intervención, la Constitución española de 1978 ha permitido la convivencia pacífica entre españoles y la constitución de un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Gracias, señora presidenta. Pues desde nuestro grupo, desde luego, manifestar nuestra profunda satisfacción por haber conseguido poder denegar y poder suprimir esta ley liberticida que desde hace tantos años hemos denunciado. La verdad es que yo creo que hoy la exposición lo ha dejado bastante claro, pero bueno, siempre tienen la mediateca para poderlo volver a escuchar. La oposición a esta ley fundamentalmente es, aparte de porque coarta una serie de libertades, porque esta ley hay que entender claramente por qué se diseñó. ¿Por qué la diseñó el señor Zapatero? La diseñó para enfrentar a los españoles y para intentar asear la historia del Partido Socialista. Porque la historia del Partido Socialista y la historia del Partido Socialista en la Segunda República difícilmente conseguirán ustedes asearla. Desde luego, Vox seguiremos en las instituciones denunciándola. Y mire, Vox no estaba en la Segunda República.
Ustedes sí. Y Vox no estaba en las checas. Y ustedes sí. Y ustedes sí. Y ustedes son responsables. Ustedes son responsables de acontecimientos muy trágicos que han ocurrido en la historia de España en el último siglo. Por lo tanto, Vox, desde luego, seguiremos denunciando estas situaciones. Muchas gracias.